estoy grabando en dos partes por el tamaño, como son 2 horas y media, no me deja subir toda la clase de golpe, entonces, como se habrán podido dar cuenta en las anteriores sesiones, la he dividido en dos partes y he subido los dos videos. Igual si es que por ahí faltara alguno, me hace presente, porque estoy procurando subir todo, así que no va a ser que me esté olvidando de subir alguna clase, estoy grabando todas por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de segmentación de mercado, ¿a qué nos referimos? Al proceso de analizar el mercado con el fin de identificar grupos de consumidores que tienen características comunes con respecto a la satisfacción de necesidades específicas, que tienen características comunes respecto a satisfacción de necesidades específicas. Profe, está un poco complicado todavía el significado, no lo llevo a entender. Bueno, vamos a avanzar para que lo entiendas. ¿Qué quiere decir? Características de la segmentación. Identificar grupos específicos de consumidores. Identificar, ¿ya? ¿Qué quiere decir identificar? Encontrar. No habla nada de inventar, no habla nada de crear. Entonces, ¿qué sería el especialista en marketing? Es un descubridor más que un inventor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la segmentación consiste en identificar grupos y no en crearlos. Los segmentos se crean en función de las características de los consumidores, no en función de los productos que satisfacen. Ojo con eso. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a encontrar un grupo y según las características de ese grupo de consumidores se va a segmentar, no en función de los productos. Ejemplo, no existen términos en marketing, ¿ya? No existe en términos de marketing un segmento de bebedores de cerveza, otro de vino y otro segmento de bebedores de aguardiente. No. Hay 3 segmentos de bebedores que tienen necesidades diferentes. Para ejemplos, para efectos prácticos, se utilizan términos de segmentación a base de productos. Puede pasar, hay empresas que lo hacen, pero técnicamente no es correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se segmenta a partir de las características del consumidor, de los consumidores. No se segmenta por el producto. ¿Ya? Etapas de la historia de la segmentación. Hablamos de la etapa de la producción artesanal a la medida. ¿Cómo era antes? ¿Qué sucedía antes? Antes teníamos, bueno, antes de la llegada de la revolución industrial, ¿correcto? Nosotros teníamos había por ejemplo los talleres, ¿no? Que se hacían de manera artesanal, los artesanos. Estos hacían a medida los trajes, las cosas que se habían, ¿no? Incluso piensen en los automóviles, antes del tema de la revolución industrial. ¿Quiénes tenían autos? Solo la gente pudiente. ¿Qué se hacían con esos autos? Se hacían a medida, de lujo, eran normalmente a personas muy ricas, ¿no? Pero después de eso, después del tema de la producción artesanal, vino ya la masificación. ¿Qué ejemplo de masificación tenemos? A ver, ustedes, a los chicos que les encantan los autos, masificación, empresa automotriz, ¿qué se les viene a la mente? ¿Ninguna? Voy a hablar con su profesor de proceso administrativo, se supone que ese curso ya lo han llevado, ¿ah? Ahí no han tocado nunca la empresa Ford, que es uno de los ejemplos de que sacaban los carros de forma masiva, 100 carros de un color y de un mismo modelo. Ese era. ¿Ya? Estamos hablando de masificación. El ejemplo más claro de eso es Ford, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se producía en grandes cantidades. Ya había una producción en cadena. Después de la masificación, de la etapa de masificación,
ya viene lo que es la variedad de productos. Variedad de productos, profesor, ¿qué quiere decir con variedad de productos? Bueno, que ya había incremento de la competencia. Por ejemplo, las fábricas de gaseosas que ya empezaban a existir, ya no es simplemente que sean gaseosa negra, sino que empezaron a sacar. Ah, bueno, pues ya la gaseosa sabor naranja, sabor limón, con diferentes sabores, ¿no? En el caso de los autos, ya empezaron a hacer autos distintos colores, distintos modelos para que se diferencien del vecino, ¿no? Esa fue con la variedad de productos. Pero después de eso viene todavía una más, la segmentación especializada. ¿Qué quiere decir la segmentación especializada? Bueno, se incrementó la competencia y también la capacidad adquisitiva de los consumidores. Aparte, ya el marketing empezó a tomar viada. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Las empresas empezaron a fabricar productos dirigidos, ¿ya? ¿Qué hacían, por ejemplo, las empresas de gaseosas? ¿Qué se les ocurre? Ah, y empezaron a sacar los productos hidratantes, ¿no? Que no tienen para cafeína, para deportistas, aquellas bebidas que eran dietéticas, los productos en los autos, sacaron modelos para gente más joven, para personas con pocos ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, ya la segmentación fue cambiando también su forma de ser, ¿no? Y por último, volvimos a la producción masiva a la medida. ¿Qué quiere decir eso? Y justo les pongo ahí el ejemplo de la venta de computadoras por internet. Ahora, si se dan cuenta ustedes, pueden pedir por internet que les armen una computadora, que tenga un Core i7, que tenga una memoria de 60 RAM, con un disco duro de 200 gigas, la armen y se la hacen enviar. Y lo traen a su medida, ¿no? Entonces, con eso ya tienen un ejemplo de producción masiva, porque obviamente esto se hace de manera automatizada y finalmente ya lo terminan vendiendo a un segmento más grande, ¿no? Esas son más o menos la historia de las etapas de la segmentación. No es que la segmentación sea un término que lo hemos inventado en los 90, ¿no? Esto ya existe hace mucho tiempo y eso más o menos ha sido como se usaba. Pero ahí tenemos también el proceso de segmentación. ¿Qué quiere decir el proceso de segmentación? Bueno, en el proceso de segmentación hablamos de la delimitación del área del mercado. Delimitación del área del mercado, que no es otra cosa que decidir el área de influencia. Mi cámara. Decidir el área de influencia, el tipo de producto y la necesidad que se va a tener y decir, ¿para qué sirve mi producto? ¿Es para diversión, para transporte? Como su nombre lo dice, ¿no? Delimitar el área del mercado. Después que delimitas el área del mercado, identificamos las variables de segmentación. ¿Qué quiere decir identificar las variables de segmentación? Bueno, digamos que tú tienes una sastrería, ¿ya? Vas a hacer trajes para varones. Si vas a hacer trajes para varones, ¿qué variables deberías usar? Primero, considerar que las personas sean pequeñas, altas, que sean anchas, flacas, esas variables. ¿Será necesario usar la variable del sexo para una tienda de sastrería, para una sastrería? No, no, porque finalmente yo hago sastres masculinos. ¿Por qué tendría que usar la variable del sexo? No tendría sentido. Entonces, se tiene que identificar las variables que se va a usar. Ahora, después de identificar las variables, segmentar en función de las variables identificadas. ¿Qué quiere decir eso? Buscar una capacidad diferenciadora. ¿Ya? Ver qué nos diferencia al grupo, al segmento que estoy cogiendo estas variables, finalmente. Identificar las variables y segmentar en función de esas variables. Y por último, identificar las características de cada segmento. Identificar las características de cada segmento. A ver, nuevamente, el ejemplo de la sastrería. Ya delimité el área de influencia, el tipo de producto y necesidad. Bueno, acá en Juliaca voy a abrir mi sastrería. El tipo de producto, bueno, van a ser trajes para caballeros.
va a ser un tema de reunión social, ocasional, son trajes, son ternos, no necesito variarlo en función del sexo, pero sí voy a variarlo en según alturas, todo, joven. Y por último, voy a identificar las características de cada segmento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a hacer trajes, dos tipos de trajes, para jóvenes de 15 a 30 y para adultos de 35 a 60. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente se tiene que ver que los trajes no pueden ser iguales, ¿no? Los jóvenes necesitan un estilo slim fit, más pegado, con colores más vivos. En cambio, al otro segmento le gustan los colores clásicos. Entonces, tengo que ver su edad, tengo que ver el ingreso, la zona de residencia, todos esos factores. ¿De acuerdo? Después de esa parte del proceso de segmentación, vamos con los tipos de mercados. ¿Por qué es importante mostrar los tipos de mercados? Ya, ¿qué quiere decir tipos de mercados? Tenemos tres, los concentrados, los agrupados y los difusos. Un mercado concentrado son consumidores que tienen necesidades similares, ¿de acuerdo? Tienen necesidades similares y por lo tanto usan el mismo producto. Un mercado agrupado son aquellos en los que se puede identificar adecuadamente diversos tipos de consumidores. Y un mercado difuso son aquellos en los cuales cada consumidor tiene necesidades específicas e individuales. Esa sería más o menos la gráfica de lo que estamos hablando, concentrado, agrupado y difuso. Profesor, pero no entiendo. Explíqueme. ¿Ok? Ustedes mismos me van a ayudar a explicar. Si hemos dicho que un mercado concentrado son consumidores que tienen necesidades similares y por lo tanto usan un mismo producto, ¿qué producto puede estar ahí? A ver, que me ayude en esta oportunidad. John Barrientos, ¿qué producto entraría en ese mercado? Esa es pregunta de examen, ¿eh? Si ya le estoy regalando ahí una preguntita. En el mercado concentrado, consumidores que tienen necesidades similares y por lo tanto usan el mismo producto. A ver, dame un ejemplo de un producto. ¿Ya? ¿Estás ahí? La una, las dos. John no está. A ver, Betsabe, tú, un ejemplo de un producto que en este mercado los consumidores tienen las mismas necesidades y por lo tanto usan el mismo producto. ¿Qué producto entraría en ese mercado? Puede ser los alimentos. Muy bien, Betsabe. Como el arroz, el azúcar. Todos comemos arroz, ¿no? Todos comemos azúcar. El papel higiénico también, todos usamos. Entra ahí. Muy bien, Betsabe. Ahora, en la parte de agrupados, en el mercado agrupado, son aquellos en los que se puede identificar adecuadamente diversos tipos de consumidores. Para no complicarlos ahí, a ver, yo les voy a dar el ejemplo. Diversos tipos de consumidores. Bueno, deportes, separamos deportes, aquellos que les gustan el fútbol, que les gusta el básquet y que les gusta el vóley. ¿Sí? Se puede identificar aquellos adecuadamente diversos tipos de consumidores. Un grupo de jugadores de básquet va a buscar sus cosas para básquet y no para fútbol, ¿no? Entonces se puede identificar claramente, ¿ya? ¿Qué será el mercado difuso? Mercado difuso dice, aquellos en los cuales cada consumidor tiene necesidades específicas e individuales, ¿ah? Cada consumidor.
Ya no habla de un grupo en sí, sino habla de una manera muy personal, digamos. Cada consumidor tiene una necesidad específica. ¿Qué ejemplo se nos viene a la mente? A ver, vamos a pedir el apoyo a Elba Marisol. ¿Qué ejemplo se te viene a la mente de producto o servicio en un mercado difuso? También atranque ese, ¿no? A ver, que te ayude también Celicia. A ver, Celicia. Para un mercado difuso, ¿qué se nos ocurre? Cada consumidor tiene una necesidad específica e individual. A ver, yo les doy el ejemplo. Por ejemplo, los servicios dentistas o los servicios dentales, los servicios odontológicos. Cada persona que va al dentista va a hacerse curar la misma muela. No, no. Uno va por caries, el otro va porque quiere brackets, el otro va por un puente y más cosas, ¿no? ¿Se podría decir una farmacia? Bueno, lo que pasa es que en la farmacia estamos hablando que da medicamentos. Pues sí, una farmacia, claro, porque uno va a la farmacia por distintas cosas. Sí, está bien el ejemplo, muy bien. La librería también, perfecto. Muy bien. Sí, estamos hablando de ejemplos claros, ¿no? Que cada consumidor tiene una necesidad. Cosméticos también está bien, ¿sí? Bueno, en el caso de los cosméticos, no sé si tanto, porque finalmente el segmento es el femenino y las cosas que necesitan son bien dirigidas, ¿no? Creo que es lápiz labial, perfume, pero en el tema de la farmacia y la librería y el servicio dental creo que es más claro, ¿no? El tema cosmético podríamos discutirlo. Yo creo que los temas de cosméticos podrían ir más en un tema de agrupados, porque ahí tienes las que buscan bijutería, buscas lo que buscan las cremas y otras cosas, ¿no? Pero es un poco más de análisis, ahí hay que tenerlo, pero muy bien, Percy, también con el aporte, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos los tipos de mercados, ¿ah? Yo les regalé una pregunta de examen, ¿ah? Y ahí dice, variables utilizadas para la segmentación. Variables utilizadas para la segmentación. Tenemos variables demográficas, psicográficas, por tipo de uso, socioeconómicas y por estilos de vida. ¡Wow, profe! Tanta vaina con la segmentación. Así es, pero es importante, porque cuando tú tengas tu empresa, tengas tu producto, lo tienes que dirigir. ¿Y por qué estamos haciendo segmentación el día de hoy? Porque para su TAF tienen que tener claro cuál es su segmento, poder posicionarlo, hacer su FODA y después empezar a hacer sus estrategias. Pero si ustedes no saben segmentar, o no, por lo menos no tienen criterio, y piensan que la empresa que están haciendo es para todo el mundo, la empresa no va a avanzar. Entonces, es muy importante tener claro las variables y lo que es la segmentación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de segmentación demográfica, la más conocida, y eso lo han visto en encuestas y por todo lado, hablamos de sexo, femenino y masculino, punto. Somos personas que creen en la Biblia, femenino y masculino. No vamos a tocar ahorita algún otro término más por el momento, ¿ya? ¿Qué otro término se toca en la segmentación demográfica? Edad. Bebés, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, ancianos. A ese nivel vamos a segmentar cuando hablamos de edad. Raza. Indígena, blanco, asiático, negro. ¿Ya? Lugar de residencia, que es la más conocida también, ¿no? Ahora que está el tema de la campaña electoral, se dan cuenta que estas segmentaciones se dan para las encuestas, ¿no? Analicen, escuchen los noticieros, encuesta, lugar de residencia urbano rural, en tanto, chequen, porque o sea,
Han segmentado para hacer la encuesta. Lugar de residencia urbano y rural, capital y resto del país, ciudad grande, ciudad pequeña, poblado rural, etc. Características físicas, altos, medianos, pequeños, gordos, medianos, flacos. Eso no se usa mucho, que yo que lo haya visto. Bueno, depende de lo que se analice, ¿no? Pero el resto sí es usado muchas veces para todos los análisis. Las variables individuales que corresponden en esta parte demográfica, hablamos que corresponden a características físicas intrínsecas a los consumidores, además del posicionamiento geográfico, ¿no? Entonces, por eso todo lo que hemos escrito. Después de la segmentación demográfica tenemos la segmentación psicográfica. ¿Qué quiere decir psicográfica? Ahí tocamos temas como nivel de extroversión, si son introvertidos o no son, o son extrovertidos, si son leptósomos, melancólicos, pícnicos, bueno, esos son términos también me parece por el tema de gente que le gusta el juego, bueno, eso hay que indagar un poco más, pero se toca esos temas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero abrir una discoteca, tengo que ver si en alrededores de la zona cuál es el comportamiento de la gente, ¿no? Para que se den cuenta cómo lo importante de la segmentación. El grado de innovación, si son innovadores, seguidores, retardatarios, o las características culturales, si son individualistas, si son familiares, si son sociales, si están orientados al futuro, orientados al presente, orientados al pasado, en función de los valores más importantes para cada segmento. Entonces, todo eso analizamos en la segmentación psicográfica. Ahora, tenemos otra segmentación, que es la segmentación por uso o utilización. Y acá hablamos del criterio que corresponde a la manera en que el individuo va a usar, ¿no? Por determinado tiempo los bienes. Entonces, podemos hablar de la cantidad de uso, ¿sí? Si son usuarios ligeros, medianos, intensivos, si son compradores individuales, institucionales, por el tipo de uso. ¿Qué quiere decir por el tipo de uso? Dependiendo de cada tipo de uso, si son bebedores en vaso, en botella, en mezclas, por oportunidad de uso, dependiendo de las diversas oportunidades de uso, si son bebedores sociales, si son bebedores solitarios, en deportes, etcétera, y por lealtad de marca. Clientes leales a una marca, a dos o más marcas, o si son clientes sin lealtad de marca. Por ejemplo, y eso de la lealtad de la marca, eso es algo que ya se va haciendo, ¿no? Hay gente que usa Samsung en celulares y ya está, se fidelizó, no cambia del Samsung, toda su vida es Samsung. O en televisores, ¿no? O en zapatillas, pues pucha, ya, Adidas. No, yo soy Adidas porque me llaman y no cambia de Adidas, ¿no? Entonces llega a ser leal a una marca. Entonces también se puede segmentar por uso o utilización de los productos. De ahí tocamos el tema de la segmentación socioeconómica, que esa la han escuchado hasta el hartazgo, la han escuchado bastante, ¿no? Permite conocer quién tiene más y por lo tanto quién puede gastar más y también lo contrario, quién tiene menos y quién gasta menos, ¿no? Ahí tenemos un análisis, por ejemplo, de países como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Paraguay, Venezuela, ¿no? Entonces, lo que normalmente solemos escuchar es la clase alta, ¿no? Que es donde está la mayor cantidad de riqueza, hay bajos volúmenes y altos márgenes de ganancia. Ojo, esa parte no lo he escrito, pero por ahí presten la atención, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la clase alta hay mayor cantidad de riqueza, sí, la gente tiene plata, ¿ya? Hay bajo volumen para poder entrar con mi producto, pero hay alto margen de ganancia. No lo entiendo, profesor. Ya, por último, vamos a venderle un auto Audi. O un auto, imagínense una marca cara. ¿Cuántos autos vas a vender en ese segmento? Pucha, venderé uno, pues, profe. Ya, ¿y cuánto estás ganando? Ah, pues un montón de plata. A eso se refiere. En la clase alta vas a vender poco, pero vas a tener alto margen. ¿Ya? La clase media estamos hablando que es de un 15 a 35%, y en la clase baja estamos hablando que los
ingresos son pequeños, ¿ya? Pero que bueno, las necesidades en gustos, todo, bueno, son simples, ¿no? Finalmente. Y por último, tenemos la segmentación por estilos de vida. Ya con esto concluimos también la clase del día de hoy. ¿Por qué es importante la segmentación por estilo de vida? Y ahí tenemos términos que de repente los han visto, no los han visto, ahora que está de toda moda. Primero, la segmentación por estilo de vida nos permite identificar que muchas veces hay culturas que se parecen. Por ejemplo, esa imagen que está ahí es de un estudio que hizo Arellano en el año, si no me equivoco, 2016, 2017, en el que concluyó su estudio de que México y Perú tenían un estilo de vida muy parecido, por no decir igual, ¿ya? Entonces, finalmente, este estudio los clasificó en la siguiente manera: sofisticados, progresistas, modernos, adaptados, conservadores y resignados. Sofisticados, ¿quiénes son? Son jóvenes que tienen alto nivel de instrucción, son líderes de opinión, el precio es indicador de calidad y la marca para ellos es diferenciación, sofisticados, ¿no? De ahí vienen los progresistas, tienen un carácter activo, buscan superación, su nivel de educación es promedio, el rendimiento y costo-beneficio es analizado antes que el precio, costo-beneficio antes que precio. De ahí viene el segmento de las modernas, ¿quiénes son? Carácter pujante, trabajadores, en todos los niveles socioeconómicos, creen en la educación, ¿ya? Y en la superación laboral. Viene el segmento de los adaptados. ¿Quiénes están los adaptados? Buscan conservar su estatus en la sociedad. Su instrucción también es promedio. Tienen aversión al riesgo, ¿ah? No les gusta el riesgo, pero sí le importan las marcas. De ahí viene el segmento de las conservadoras. Cuidado con con estos dos últimos. En las conservadoras, ¿quiénes están? Mujeres que constituyen el centro de atención, son ahorrativas, son machistas, buscan precio y después calidad. ¿Ya? Yo por ahí incluso podría encasillar o como ejemplo poner a mi mamá, ¿no? Una persona antigua, que habla, bueno, tiene todavía creencias machistas, son ahorrativas, ¿no? Por ejemplo. Y por último, el segmento de los resignados, que son de una edad un poco mayor y que básicamente consiguen dinero para subsistir. Y el nivel socioeconómico que tienen es bajo. Ojo, este es segmentación por estilo de vida, no creo que se estén confundiendo con socioeconómico, esa es otra segmentación, este es por estilo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, finalmente hemos visto que la segmentación hay un montón de formas de hacerlas, ¿ya? Pero es importante que ustedes vayan viendo. Entonces, en el TAF, cuando vayan a describir algo, tienen que poner su por qué es, a qué está segmentado, a qué público está dirigido. Si van a abrir un restaurante, ¿a qué público está dirigido tu trabajo? Ah, está dirigido a familias que, no sé, pues entre tal rango de edad, que tienen un nivel más o menos adquisitivo tanto, por eso es que los precios de mi carta va a estar por encima de los 30, 40 soles. Ah, ok. Y todo va tomando relación, ¿correcto? Entonces, muchachos, hasta el día de hoy va a ser la clase.